Hoy les hablamos de un momento que se venía anunciando sin palabras, pero que ya nadie podía evitar. Durante días y semanas, la tensión silenciosa fue creciendo en el interior de Mahzin. Su mirada lo decía todo, aunque su voz aún no se animaba a pronunciarlo. Había una frase rondando su mente, golpeando suavemente desde dentro. Ya no puedo callarme. Era más que una declaración. Era una necesidad. Y esta noche relatamos cómo ese silencio finalmente se quebró. Cada gesto anticipaba lo que todavía no tenía sonido. Las pausas en las conversaciones, las respuestas breves, los suspiros profundos. Era evidente que algo buscaba salida. La confesión estaba cerca, acercándose como una marea que nadie puede detener. Mahzin sabía que el momento se aproximaba, y nosotros hoy compartimos ese instante decisivo. No se trataba de un impulso repentino, sino de una decisión construida lentamente, que, día a día, pensamiento a pensamiento, fue tomando forma. La voz interior se volvió tan fuerte que ya no podía ignorarla. Callar empezó a doler más que hablar. Y allí se trazó la línea que marca el antes y el después, la línea que hoy describimos con respeto. Mahzin comprendió que postergar ya no era opción. Había esperado, había meditado, había respirado hondo muchas veces, pero el silencio dejó de ser refugio y se convirtió en peso. Sus palabras pedían salir con urgencia serena, no para gritar, sino para existir, y finalmente se abrió paso a decirlas. La escena no tuvo estruendo ni cámaras, solo presencia real. Frente a ella, el momento que había temido y esperado a la vez. La confesión no tenía adornos, solo verdad. Su voz sonó firme, aunque cargada de emoción. Ya no puedo callarme. No fue solo una frase, fue una liberación. Y a partir de ahí, nada volvió a ser igual. Quien la escuchó percibió el cambio inmediatamente. No era una conversación más, era un punto de inflexión. Las palabras tenían un peso distinto, una densidad nueva. Se entendía que venían de semanas de silencio acumulado. Cada sílaba llevaba reflexión y valentía, y esa valentía llenó la habitación. Durante mucho tiempo, Mahzin había protegido sus pensamientos más profundos. Los había guardado en el lugar donde guardamos lo que todavía no sabemos cómo decir. Pero lo guardado comenzó a reclamar su derecho a ser expresado. El corazón exigía coherencia con lo que ya sentía. Por eso la confesión no fue improvisada, fue inevitable. Y su llegada cambió todo. La frase, ya no puedo callarme, no era amenaza ni reproche, era una declaración de identidad. Era decir, esto soy, esto siento, esto pienso. Era reconocer que callar también es una respuesta, pero una que ya no podía sostener. Desde ese momento, eligió hablar con claridad, y esa elección marcó el rumbo. Nosotros, desde este espacio informativo, relatamos el clima de ese instante, no los detalles íntimos que pertenecen a sus protagonistas. Hablamos del ambiente, del silencio previo, del peso posterior. Hablamos de una confesión que no busca ruido, sino verdad, porque lo importante no es el contenido específico, sino el acto de hablar. Y ese acto es noticia en sí mismo. Delano, decía de dar o el dirtado corazones. En los días previos, algo en ella comenzó a cambiar. Su postura, su forma de mirar, su forma de escuchar. Quien la veía percibía que estaba sosteniendo algo grande en su interior. No era tristeza, era determinación. Una determinación tranquila pero firme. Y esa determinación finalmente encontró voz. El momento llegó casi sin anuncio, como suelen llegar las cosas verdaderas. No hubo guión, solo sinceridad. No hubo discurso preparado,
solo palabras que ya estaban listas. Mahasín respiró hondo antes de hablar, y al hacerlo, dejó atrás semanas de silencio acumulado. Lo que dijo no fue menor, fue esencial. Las reacciones fueron contenidas pero intensas. A veces el impacto no se expresa en gritos, sino en miradas largas. La sorpresa se mezcló con comprensión. Hubo un reconocimiento de la valentía del acto. Y porque hablar cuando ya no se puede callar es también un gesto de respeto. Respeto hacia uno mismo y hacia el otro. El silencio que siguió a la confesión no fue incómodo. Fue un silencio distinto, lleno de significado. Era el espacio necesario para que las palabras encontraran lugar. Cada uno necesitaba procesar lo escuchado. La atmósfera se volvió densa y clara al mismo tiempo. Y allí se entendió que algo había cambiado definitivamente. Mahasín no habló para herir, habló para vivir en verdad. Había cargado mucho tiempo con pensamientos que pedían salida. Su decisión fue no seguir ocultándolos. No podía callarse más, y lo dijo. Con voz serena, con mirada firme, con presencia completa. Y esa decisión la definió. Las confesiones tienen esa cualidad de transformar, no solo a quien las escucha, sino a quien las pronuncia. Después de hablar, Mahasín respiró de otra manera. El peso se volvió más liviano, aunque lo dicho abriera preguntas. La verdad no siempre simplifica, pero siempre libera. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros seguimos informando no sobre escándalos, sino sobre humanidad, sobre hechos internos que se vuelven visibles en un instante, sobre la importancia de decir lo que ya no puede quedarse dentro. Stirs, sobre cómo una frase puede encender un nuevo capítulo. Ya puedo callarme, fue esa chispa. Y hoy la relatamos. El público que nos escucha reconoce este tipo de historias. Porque muchos han sentido lo mismo alguna vez. Guardar, esperar, dudar, callar y finalmente hablar. Es una experiencia común y profundamente humana. La diferencia aquí es la escena, el contexto, los nombres, pero la emoción es universal. Las semanas de silencio ahora son pasado. La etapa que sigue está marcada por la palabra. Lo dicho abre caminos que antes no existían. También abre desafíos, y eso es parte del proceso. Mahasín lo sabe y lo asume. Porque hablar también es elegir avanzar. Cerramos este relato recordando que la confesión no fue escándalo, sino honestidad. No fue ruido, fue claridad. No fue imposición, fue necesidad. Una necesidad que se volvió voz al pronunciar, ya no puedo callarme. Desde aquí la contamos con respeto y distancia, y con la certeza de que las palabras verdaderas siempre llegan. Y seguiremos atentos, no para invadir, sino para acompañar la comprensión de estos procesos. Las historias humanas no siempre son espectaculares, pero siempre son profundas. En este caso, lo central fue el paso del silencio a la voz, ese paso que cambia relaciones, caminos y miradas, ese paso que hoy quedó dado y que marca un antes y un después. Así finaliza esta transmisión especial centrada en la confesión que estaba por llegar y llegó. Lo hizo sin estridencias, sin multitudes, sin escenario, solo con la fuerza de una persona que decidió no callarse más. A partir de ahora, todo sigue desde esa verdad pronunciada, y nosotros hemos sido testigos narrativos de ese momento.